Gente, feliz fin de semana, feliz semana de febrero para ustedes, los que nos están viendo. Esto está saliendo al aire el domingo, lo van a ver a otra hora y en otro momento muchos de ustedes. Los saludo desde las montañas de Cundinamarca, en una especie de lugar secreto, desde donde también se transmite Charlas con Charlie. Ya saben, si quieren apoyar este proyecto, métanse ya a patreon.com/charlas con Charlie. Hablamos la semana pasada con Tatiana Andia sobre salud. No hubo sesión de escritorio estos días, pero la próxima semana estaremos de vuelta con las sesiones de escritorio y también con más entrevistas. Y bueno, hoy voy a hablar de un tema con un invitado muy pertinente, que a mí en particular me parece difícil, me produce como nerviosismo, me produce angustia, como probablemente a muchos de ustedes, pero creo que es relevante y nos va a servir a todos, y es el tema de los terremotos. Tuvimos esta semana, el lunes 6 de febrero, un terremoto grande en Turquía y en Siria con magnitudes de 7,8 y 7,5. Una de las cosas que vamos a repasar hoy, a aprender muchos de ustedes, pero que yo preparando la entrevista ya lo tengo más claro, y Lina también, es que no se habla de grados, se habla de la magnitud. Ya vamos a hablar un poco de eso. Los terremotos en Siria y en Turquía dejaron miles de víctimas, unas postales tristes, dramáticas, como suele pasar en estos casos, videos además en redes sociales, pues de auténticas pesadillas. Se hablaba primero de 2.000, ahora de 10.000, pueden llegar a ser 20.000 víctimas mortales, y además con escenas que también vamos a tratar de entender sobre movimiento de la Tierra de verdad. Estamos hablando de desplazamientos de metros, cosas que también sorprenden muchísimo. Y casualmente, o con algún tipo de relación, no lo sé, esa misma noche tembló en Bogotá bastante duro. Yo no lo sentí, estaba dormido, pero mucha gente se despertó, y ahí nos dimos cuenta que Twitter todavía sirve para, pues para decir que está temblando. Entonces todavía sirve para algo Twitter. Y está conmigo un invitado que trabaja en esto, que esta semana ha estado prendido por cuenta de un hilo que se pegó en Twitter, pero pues después viendo, evidentemente tiene autoridad para hablar de esto. Está conmigo Cristian Farías, es doctor en geofísica de la Universidad de Bonn en Alemania, director del Departamento de Geología de la Universidad Católica de Temuco en Chile, y tiene un libro que pues creo que es bastante pertinente para este momento, que se llama Volcanes y Terremotos, de Penguin Random House. Cristian, bienvenido al programa, gracias por sacar tiempo, que sé que has estado esta semana hablando en muchas partes. Hola, hola. Feliz de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, sigan a Cristian Farías ya mientras hablamos en @cfaríasvega en Twitter. Tiene cerca de 50.000 seguidores. Había hecho un hilo explicando lo que sucedió esta semana, que bueno, estaba por 11.000 o 12.000 retweets cuando lo vi. Y bueno, Cristian, quiero empezar con algo básico, y voy a hablar de esto y te voy a preguntar sobre esto con la ignorancia que me posee, y que yo creo que muchas de las personas que ven esto también están, o cada vez que hay un terremoto, un temblor, vuelven y se preguntan y tratan de averiguar y tratan de informarse. Empecemos por algo básico. ¿Por qué se mueve el piso? ¿Por qué se mueve el piso, y por qué se mueve el piso de esa manera tan fuerte en ocasiones como la que vimos esta semana? Ok, el piso se mueve porque en la corteza se va acumulando tensión. Mira, piensa que las distintas partes de la corteza terrestre, en todo el mundo hablo, tratan de alguna manera de moverse una respecto a la otra. El problema es que son tremendamente ineficaces para hacerlo y la mayoría de las veces no lo consiguen. Entonces, tratan de moverse, pero en los límites se quedan pegadas, porque son bloques tan grandes de roca que tienen tanta fricción que se bloquean y mientras pasa eso comienza a acumular tensión y acumular tensión y acumular tensión. Y eso se va liberando. Cuando ocurren sismos chicos se libera una cantidad ínfima de la tensión total, así que eso no cuenta mucho. Pero cuando va pasando más tiempo y empiezas a encontrar instancias en las cuales hace mucho rato que no hay un terremoto en un lugar donde sí esperarías que pasara algo, está frente a un lugar donde quizás las placas están muy bloqueadas y en algún momento, eventualmente, las placas se mueven una respecto a la otra. O una falla, también se mueve un bloque uno respecto al otro. Entonces, es parte de la dinámica terrestre. De hecho, es lo más normal del mundo, si quieres pensarlo de cierta forma. Las distintas piezas de nuestro rompecabezas que forma la corteza del planeta Tierra siempre se van a intentar mover y cada cierto momento se bloquean y se van a desbloquear y se van a mover mucho. El problema es que cuando eso pasa, se generan ondas sísmicas, se generan terremotos y nosotros lo sentimos y lo pasamos mal si es que no estamos bien preparados frente a ellos, pero eso es. Bueno, y esta semana
este terremoto termina teniendo, y hace parte del hilo que tú compartiste a través de tu cuenta de Twitter, este en particular, ¿porque tuvo un efecto tan devastador y por qué un impacto tan grande? Por un lado, frente a las características de la ciudad o de los asentamientos de la gente, pero también del tipo de movimiento que hubo dentro de la Tierra. Claro, se juntan dos cosas, creo yo. En la primera parte de la historia va en el terremoto. El terremoto en particular se generó por una falla donde los trozos de ella se mueven uno respecto al otro, pero de manera paralela, como paralela al suelo. Eso hace de que la cantidad de energía que libera, la libera muy cercano al nivel del suelo, muy, muy cercano. Entonces, claro, eso hace de que si tú estás en una ciudad al lado, vas a sentir el impacto completo del terremoto. Es como, es como, no sé, es como, piensa esto, es como si tú estuvieras en Colombia, por ejemplo, y tuvieras un terremoto en la costa, en la subducción, seguramente hay unos cuantos kilómetros en menos de este que se genera el terremoto y nacen las ondas hasta que llega a alguna ciudad o menos importante. Es como si entrabas a pelear contra Mike Tyson, pero a él te tira un combo y hay un colchón entre tú y él, entonces algo te amortigua. Acá es como si hubiese entrado a pelear con Bruce Lee y te pega Mm. más rápido, pero te pega directamente a ti de frente, entonces claro que te hace un daño. Eh, el tema es que es una parte de la historia, donde el terremoto es muy superficial, la zona, la forma en que se mueve la falla hace que toda la parte, toda la energía se concentre en zonas más superficiales, pero la otra parte de la historia es cómo estaban preparadas las ciudades cercanas para ese tipo de evento. Claro, en Siria es Claro. muy complejo, Siria es una zona muy que está en conflicto hace mucho tiempo, donde cuesta pensar en construir de manera sismo-resistente. No es como que tú vayas a decir y les digas, necesitan construir pensando en un terremoto y te van a decir, ya, pero tengo una guerra civil acá, Y ¿no? tengo, sí, tengo problemas más graves, claro. Claro. Pero en Turquía hace rato que ya estaban haciendo cosas. Ya hay una norma sismo resistente en Turquía hace mucho tiempo, que se ha ido actualizando en el tiempo. Pero claramente aquí tenemos casos donde no se ha cumplido. O sea, tú ves imágenes de edificios completamente en el suelo al lado de edificios que están totalmente parados. Y eso significa de que uno no cumple con lo que tiene que cumplir y el otro sí. Entonces, ahí no solamente importa la norma que exista, sino que también importa que tú realmente la cumplas. Y hay un caso que es terrible de un edificio que se cayó por completo, que que hace unas semanas atrás estaba poniendo estos avisos donde tú puedes ver, arrendar un departamento, describía los departamentos de ese edificio, diciendo que el edificio era muy moderno, que cumplía con todas las normativas y que ante un terremoto también iba a estar bien parado y se cayó completo. O sea, ahí Y ahí es tienes, donde ves, perdona que te interrumpa, la diferencia grande entre en un mismo bloque, veíamos unas fotos aéreas donde hay unos edificios intactos sí. y hay unos edificios destruidos. Es decir, la sismoresistencia en este momento nos daría la posibilidad de enfrentar incluso terremotos de esa magnitud para las construcciones. Claro, claro, o sea, piénsate que la magnitud del terremoto aquí no fue tan grande. Yo sé que la gente me mata por decir que no es tan grande, porque pues piensan que soy chileno y que quiero comparar terremotos por todos lados. Pero un terremoto en magnitud 7,8 es grande, indudable. Pero por ejemplo, uno de 8,8 es 32 veces más grande que el 7,8. Entonces el otro es pequeñito en comparación con el anterior. Y en América y en Japón y en Indonesia, tenemos esos terremotos. Ocurren cada cierto tiempo terremotos de magnitud 9, 8,5, 8,8 en varios lugares, porque nuestras placas acumulan mucha tensión. Entonces, claro, uno de magnitud 7,8 es grande, no es tan terriblemente grande, pero que al ser tan superficial y tener y generar este desgarro en la corteza cerca al nivel del suelo, te genera aceleraciones de suelo muy potentes, que son las que, por supuesto, ponen la carga sobre los edificios. Eh, y aún así, como tú bien dices, hay muchos edificios que quedaron en pie. Entonces, claramente el desastre no es un tema del terremoto, el desastre es un tema de cómo estaba preparada la zona, qué decisiones se tomaron. Y eso lo hace más terrible todavía, porque es o por descuido o por negligencia que tienes grandes problemas como los que está viendo Turquía y Siria, ciertamente. Y claramente es un tema que te ha desencadenado, yo diría, el desastre más grande ligado a los terremotos desde Haití, el 2010. Fácil. Claro.
Tú hablas de magnitud, me quiero devolver a eso un segundo y lo decía en la presentación, porque tenemos, y pues empiezo yo como uno de los que tiene una ignorancia ahí, expresándonos de manera equivocada sobre la escala o la magnitud de los terremotos y los grados. Tú estás diciendo que de un punto a otro es realmente exponencial. Explícanos ese punto, por favor. Claro, lo que pasa es que en general siempre suena como algo muy quisquilloso de los sismólogos pedirle a la gente que no habla en grados. Pero lo que pasa es que cuando alguien habla en grados, hay una implicancia detrás de eso. La implicancia es de que el salto, por ejemplo, de un grado 7 a un grado 8 es es lo mismo que un salto de grado 8 a un grado 9. Entonces, el salto de grado 7 a grado 9 es dos veces el salto de grado 8 a grado 9. Listo. Entonces significa de que hay como una especie de linealidad en la cantidad de energía que liberan los terremotos, y eso no es cierto. Lo que pasa es que los tamaños de los terremotos son tan variables, desde cosas muy pequeñas a cosas absurdamente grandes, que para poder hablar de ese tamaño se inventa la magnitud, y para la magnitud se utiliza un logaritmo de una cantidad física que se llama momento sísmico. Entonces, claro, como usan logaritmos, un logaritmo es una función que toma números grandes y los convierte en números más razonables. Ujú. Y eso hace de que entonces tú pases a hablar de un terremoto de magnitud 7.5, 8.5, 6, pero a la Pero larga, no es claro. pero no es lineal. A la larga, uno de magnitud 7 es más o menos 32 veces más grande que el de magnitud 6. El de magnitud 8 es más o menos 32 veces más grande que el de magnitud 7. Eso significa que el de magnitud 8 es más o menos 1000 veces o un poco más de 1000 veces más grande que el de magnitud 6, lo cual es muchísimo. Este terremoto tiene dos cosas que a mí me llaman harto la atención. Bueno, miento, tres cosas. La primera es que las aceleraciones del suelo son sumamente grandes. Si bien está por chequearse, creo que las aceleraciones más grandes fueron más que la aceleración de gravedad, que es muchísimo. Es como que alguien te empujara y te tirara por el suelo para abajo. O sea, sientes una cuestión muy fuerte. Lo otro es que la zona de ruptura es muy larga, pero al mismo tiempo muy angosta. En general, la parte que se desgarra en un terremoto tiene cierto tamaño y uno habla de un largo de ruptura y un ancho de ruptura. Acá el largo fue como de 150 kilómetros, pero el ancho fue relativamente pequeño, como de 25 kilómetros. Uno esperaría que esos anchos fueran más grandes en general. Entonces, llama la atención de que se haya podido dar algo así. Hay que entender por qué, hay que entender la parte física de ese fenómeno un poquito más. Y también lo otro interesante es que el terremoto de magnitud 7.5, que ocurre unas cuantas horas después del de 7.8, pareciera ser que en realidad no es una réplica, sino más bien un sismo gatillado. Es decir, ocurre este terremoto, moviliza toda una zona de una falla y le transfiere tensión a otra zona de la falla, a otra falla cercana, vecina, que también seguramente venía acumulando tensión hace tiempo, y eso acelera el proceso de que se desarrolle un siguiente terremoto, que es el de magnitud 7.5. Hay que investigarlo, obvio, porque hay que estar seguros, pero preliminarmente las características del terremoto de magnitud 7.5 son un poquitito distintas a la de 7.8, así que probablemente un sismo gatillado. Y eso es muy Cu- interesante científicamente. Cuando hablas de gatillado, entonces son episodios que desencadenan otros episodios. Sí, Entonces, por ejemplo, y puedo estar haciendo una pregunta muy ignorante, ¿el temblor que se sintió en Bogotá el lunes por la noche tiene alguna relación o estamos hablando de cercanía entre un episodio y otro en cuanto a kilómetros o territorio? la segunda parte de lo que dijiste responde a la pregunta. O sea, en realidad, no, la respuesta no puedes ligar el terremoto de Bogotá a un sismo en Bogotá a lo que pasa en Turquía. Estamos muy lejos, no hay forma. Pero, mira, acuérdate de esto. ¿Te acuerdas que en el encierro todos hicimos masa de pan, ¿cierto? Todos aprendimos a amasar en el encierro, todos, ¿cierto? ¿O tú no? Yo nomás sepan, quería hacer pasta, pero me quedó como, no me quedó al dente. Ya, pero tú sabes que la pasta la puedes deformar, ¿cierto? Tú jugabas a deformar la pasta. Sí. Entonces, claro, en un terremoto tú deformas toda una zona y eso altera las deformaciones en todos los lugares. Eso transfiere tensión de un lugar a otro y por tanto tú puedes reactivar una falla a través de eso, pero esa falla para generar un sismo tiene que haber tenido tensión previamente establecida ahí. Eso puede pasar y lo hemos visto muchas veces, pero no pasa a distancias tan largas. O sea, pasa como en general en las cercanías de donde ocurre un terremoto. Eh, Hemos visto terremotos afectando actividad volcánica, también puede pasar,
pero son cosas que, ante las cuales tenemos una explicación física. Para para una idea que es la que siempre da vueltas cuando algo pasa, esto siempre ocurre en redes sociales, la idea siempre es que sí hay un rebote de energía de un lugar a otro. Nadie de los que te está hablando de eso tiene ni una evidencia que soporte eso, nada. Nunca lo han demostrado, segundo. Y Sí, aparte, no hay ningún mecanismo físico plausible que pueda explicar algo así. La explicación es mucho más simple. En todo el mundo tiembla. Y por tanto, a veces, si tú te sientas a ver, te sientas un día a ver toda la sismicidad del mundo, de pronto te vas a dar cuenta que un día tiembla en Japón y a los 5 minutos está temblando en Perú. Y dices, ah, sí, el de Perú fue gatillado por el de Japón. No, mentira. nada El que de ver. Perú se generó por su propia cuenta, el de Japón se generó por su propia cuenta. Solamente que como lo viste cercano en el tiempo, tendiste a buscar un patrón que no existe. Eso es lo Claro. que termina pasando muchas veces. Bueno, y tú hablabas dentro de los tres elementos que te habían llamado la atención del episodio en Turquía y Siria, la zona de ruptura y la aceleración del suelo. Tiene que ver algo, y voy a ponerle una foto a la gente que nos está viendo. Esto también lo pueden oír, por supuesto. Algunas personas están en Spotify. Lo pusiste también en tu cuenta de Twitter y es un movimiento un desplazamiento. Hay una foto impresionante, esta que van a ver de un primer plano de una carretera que se está moviendo un carril hacia la derecha 3 o 4 metros. ¿Tiene que ver con uno de esos Sí. elementos que te llamó la atención? Sí, piénsate que lo que deberías ver ahí es que la zona de ruptura del terremoto es eso, un plano de ahí para abajo. Es como tira un plano de ahí a, a unos 25 kilómetros para abajo y vas a tener una parte de la ruptura. Y después extiéndete hacia el costado, hacia los costados para que alcance los 150 kilómetros. Entonces es como un plano gigante que es toda la parte donde se movieron las placas. Claro, acá lo que vemos es que esas placas se movieron una respecto a la otra como de manera una a la derecha y otra a la izquierda para esa foto. Como parte moviéndose a 17 kilómetros de profundidad, 10 kilómetros de profundidad después, en algún momento el movimiento llega a la superficie y se quedan ahí de manera semipermanente, como estamos viendo en en esa figura y como está dando en todas las figuras que están dando vuelta en la red en estos días. Eh, eh, es impresionante, 3 4 metros de la superficie es una deformación súper grande para un terremoto, ciertamente muy grande para un terremoto de magnitud 7.8. Lo que te habla en realidad de que está muy cerca de la superficie, entonces eso te genera inevitablemente tremendas aceleraciones del suelo mientras pasan las ondas, porque se está deformando todo eso. Esos 3 metros se movieron, digámoslo, ¿en cuánto? ¿En un minuto y medio? Es decir, en menos quizás, un par de segundos. Estaba en un punto y después estaba en otro. Claro, me parece una foto miedosa porque al final, y esto, un punto que te quería preguntar, es evidente que las construcciones no son sismo resistentes las que necesitan enfrentar ese episodio, que las sociedades o, por ejemplo, en Siria no hay una preparación suficiente, pero frente a un episodio de estos, ¿hay algo distinto para hacer aparte de lo que cada tanto nos hacen, que yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más juiciosos, o digo yo en Bogotá, cuando se hacen simulacros, cuando se hacen campañas de pedagogía? ¿Qué está faltando como elemento clave en un episodio como estos para que pudiera ser más baja la cantidad de víctimas mortales? Porque a mí me da la sensación de que en cierta medida termina siendo completamente inevitable. A ver, yo creo que, yo creo que si hay alguien que le ha hecho mucho daño a Latinoamérica es Gabriel García Márquez. Porque inventó el concepto de realismo mágico y creemos de que porque nosotros decretamos algo, ese algo no va a ocurrir. Y eso no es así. Una cosa que tú hablas mucho siempre con tomar de decisiones en muchos países de Latinoamérica, cuando hablas de estas cosas, la primera pregunta que te cae de vuelta es, bueno, ¿cuándo va a venir un terremoto? Tú dices, no sé, porque no tengo idea, porque no sabemos, no podemos predecir terremotos. Y entonces el tomar de decisión, la primera cosa que te va a decir es, bueno, ojalá que no pase. Y frente a ello, nos quedamos de brazos cruzados, porque si esperamos que ojalá que no pase, es como esperar que el sol no salga. Eso es ridículo. El terremoto va a ocurrir. El terremoto, y eso es lo importante, el terremoto solo nos viene a preguntar si es que estamos listos para él o no. Mm. No tenemos control sobre el terremoto. Lo que sí podemos controlar es la respuesta que nosotros como sociedad damos frente a esto, la preparación que tenemos frente a eso. Y se vuelve un tema de Estado en países como Colombia, como Chile, como Perú, como Estados Unidos. Son temas que tienen que ser globales, es decir, tienen que involucrar a la sociedad civil,
donde cada uno de nosotros debería tener una conciencia de que vives en un país donde hay terremotos y por tanto tenemos que aprender a no tener pánico ante ellos. Es difícil porque obviamente el suelo se te mueve. ¿Cómo no voy a tener pánico? Pero hay que aprender a ver eso, hay que entender qué hacer, dónde resguardarte, qué cosas definitivamente no hacer. Hay que tener planes de emergencia armados con las familias en caso de que algo ocurra, pero al mismo tiempo tiene que haber una pedida hacia los tomadores de decisiones. Esa pedida del tipo de, oye, no solamente me importa que reforcemos la ingeniería, que es una parte importantísima de la historia, pero aparte, ¿estamos realmente construyendo en todas las zonas que deberíamos construir? Por ejemplo, una cosa que pasa después de los terremotos es que muchas veces se generan derrumbes en los cerros. Colombia, tú lo sabes, tiene muchos cerros y por tanto tiene mucha historia de derrumbes de cerros o de derrumbes de laderas de cerros que pueden ser gatillados por un terremoto y eso se puede estudiar. En Chile pasa también. Qué pasa en la medida que nuestras ciudades empiezan a crecer? La gente empieza a vivir en las periferias y en las zonas donde antes se caían siempre los cerros y habían constantemente aluviones, ahora las personas están de poco viviendo ahí porque no queda otro espacio. Entonces ahora estamos aumentando nuestro nivel de riesgo frente a algo así, porque viene el terremoto, se desencadena esto y la gente ahora está ahí cuando antes no lo estaba. Entonces no solamente es un tema de la ingeniería, es un tema de decidir dónde vivir, cómo vivir, cómo estás consciente de esto. Y creo que uno de los grandes problemas nuestros es que tendemos a verlo como algo accesorio. Es como, sí, ok, resolvamos todos nuestros problemas y si nos queda tiempo, pensemos en el terremoto. Cuando en realidad si lo vemos realmente en serio, este es un tema central, porque eh, vivimos en un mundo con terremotos, vivimos en un país con terremotos. Eso no hay nada que hacer. Entonces significa de que no es como si vivieras con un dragón, por ejemplo. Si tú vivieras con un dragón en una villa al lado de una montaña con un dragón, tú realmente no puedes esperar que el dragón en algún momento no tire fuego. Sabes que eso es lo que el dragón hace. Y por tanto, ¿qué haces tú? Aprendes a convivir con el dragón preparándote para cuando el dragón tire fuego. Porque sabes Claro. que vives en ese mundo. Pero nosotros, por algún motivo, y por eso hacía el comentario respecto al realismo mágico que no nos funciona aquí, creemos que porque nosotros definimos de que algo no debería pasar, no va a pasar. Y no, no es así. Las cosas van a pasar. La cuestión Claro, y es cómo cuando nos preparamos. esto me lleva a unas preguntas que algunas de ellas retoman cosas que ya has dicho, pero que me parecen interesantes para ir tratando de acotar pues las dudas que tiene la gente sobre esto. ¿Está temblando más ahora que antes? ¿Hay más terremotos ahora que antes? ¿O No, estamos en lo mismo? no, simplemente les ponemos más atención. Ok, Eso es. Porque a esa es. veces, eso es, a veces pasa que, no sé, hay un terremoto en las Filipinas y no te enteras que hay un terremoto en las Filipinas. Lo que sí nos enteramos ahora es que tenemos, bueno, ahora tenemos mejor red de comunicación que hace 50 años atrás, entonces es más fácil enterarse. También pasa de que en la medida que vamos creciendo y nos desarrollamos de espaldas al riesgo, nos volvemos más vulnerables a todos los efectos que vienen después de un terremoto. Entonces ahora, antes podía ser un temblor chico que no pasaba nada porque nadie vivía ahí, ahora vive gente en esa zona y se complica un poco más y es noticia. Entonces no está temblando más que antes, simplemente estamos un poco más vulnerables y simplemente estamos poniendo más atención. Siguiente pregunta. ¿El cambio climático tiene influencia en los terremotos en particular? No, no, los fenómenos que tienen que ver con los terremotos están ligados a todo lo que pasa debajo del suelo, a varios kilómetros de profundidad. Entonces no, el cambio climático no tiene un poder tan grande como para poder cambiar esa dinámica en particular del planeta. ¿Y algún otro tipo de actividad humana puede influir en los sismos? Por ejemplo, el fracking. Sí, el fracking ha desencadenado sismos de magnitud, creo que hasta como 5 en algún lugar de Estados Unidos o 4,5 alguna vez. Creo que hay como un caso por ahí dando vueltas. No me acuerdo bien, pero creo que por ahí va. Eh, ya, 5 se siente fuerte, sí es verdad. Pero 5 es súper chico. En comparación con un terremoto de magnitud 8 es muy chico. Entonces, el asunto es que la respuesta es no, no existe una actividad humana que esté en condiciones de poder desencadenar un tremendo terremoto, eso no pasa. Sí hemos visto estos sismos que ocurren, que son relativamente pequeños cuando hay mucho fracking, por ejemplo, y eso puede ser un problema, pero no más allá. No, no ha habido hasta ahora ninguna evidencia que te diga lo contrario. O sea, no, no hay nada.
Y para simplemente volver a una cosa que ya decía, sí es sobre la posibilidad de predecirlos, pero además quiero leerlo porque a mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza que un monje, el padre Margallo, dijo: el 31 de agosto de un año que no diré, sucesivos terremotos destruirán Santa Fe. Eso siempre ha estado en el imaginario de los bogotanos. Algunas personas dicen que ese terremoto ya pasó, que pasó a comienzos del siglo pasado, pero tú dices, no es posible predecir los terremotos. Los animales, estaba viendo en Twitter, pues porque en Twitter está todo lo que es cierto y lo que no es cierto, sobre todo lo que no es cierto. Unas aves que estaban sobrevolando en la zona del terremoto esta semana y que al parecer están muy alteradas, siempre nos han dicho los caballos. Sí, los humanos dijiste que no, los animales tampoco, es decir, no hay una posibilidad de predecirlo desde el instinto animal o desde el conocimiento humano. Yo creo que hay que definir cosas ahí porque se mezclan dos temas. Para predecir hay que decir tres trozos de información súper importantes y muy difíciles. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y de qué tamaño? Y ya hablamos de que el tamaño es súper difícil. Imagínate que tú te sientas ahora y te pones como el monje y dices que en Bogotá va a ocurrir un terremoto de magnitud 7.5 el 30 de abril del año 2025. Vale, esa es tu predicción. Dijiste todas los trozos de información. Imagínate, imagínate por un momento que el 30 de abril del 2025 tiembla, pero el sismo es de magnitud 5. Tú te puedes levantar y decir a todo el mundo, yo lo predije, yo lo Lo predije, yo lo sabía, predije. sí. Claro, pero mentira, no lo predijiste. ¿Por qué? Porque tú dijiste un sismo de magnitud 7.5 y se dio uno de 5.5. Tu predicción era que iba a ocurrir algo 1000 veces más grande de lo que ocurrió. Entonces, claramente no puedes. Es como no sé, Sergio Ramos pateando un penal por el Real Madrid contra el Bayern Múnich, así tirándolo a las nubes. Y los animalitos, en definitiva, entonces sí Ah, pueden tener sí, esas señales precursoras de las que hablas. no se ha visto nada concluyente al respecto. Lo que sí es que cuando los perros o los gatos se ponen raros antes, no es que se pongan raros antes del terremoto, es que sienten las primeras ondas que están llegando a la zona. Solamente que ellos las sienten y nosotros no, y nosotros sentimos las que son más fuertes que vienen después. Ya, Pero nada más. tiene sentido. Pero bueno, Cristian, para cerrar, porque te quiero preguntar otra vez sobre el libro y que con eso la gente también se quede para que le hagan seguimiento si les interesa. En términos de recomendaciones, y yo sé que eso tiene que ver mucho con los planes de contingencia de cada ciudad, con los simulacros, con lo que veníamos mencionando, pero yo vivía hasta hace poco en un piso 22 y eso se movía terriblemente cuando temblaba y yo instintivamente me ponía abajo del marco de una puerta. Y yo decía, pues me parece que es ridículo y me sentía ridículo, pero decía, bueno, prefiero estar haciendo el ridículo acá que pues que se caiga y estoy yo no me metí bajo el marco de la puerta. O Claro. alguna vez estaba con un vecino y se metió abajo de una mesa. Mm, ¿Qué recomendación de supervivencia casi que instintiva tiene uno cuando está sintiendo un movimiento de esos, pues en medio de la angustia? A ver, lo primero, lo que tienes que controlar es que no te caiga algo encima y que no te revienta algo por el costado. Eso quiere decir que tienes que alejarte en tu casa, donde sea que en el departamento en el que estés, tienes que alejarte de cosas que pueden caer encima de tu cabeza, por ejemplo, o encima de tus piernas, cualquier cosa que no te caiga encima. Por eso ponerte debajo de una mesa puede funcionar, pero no siempre funciona porque, por ejemplo, si tienes un gran estante al lado y el estante es más pesado que la mesa y el estante cae encima de la mesa y la mesa te cae encima, no es una buena idea. Entonces, Mm. la solución no es única, depende de la distribución de tu casa. Pero lo importante es que no te caiga algo encima, tienes que alejarte de las ventanas para que las ventanas no te revienten encima, así que el vidrio se rompe. Así que ponerte en el marco de la puerta podría funcionar. Ahora, si el edificio se cae porque está mal construido, no tienes nada que hacer, te vas a caer Sí, con el edificio. No, no, no hay nada que hacer. me Eh, caigo con el edificio debajo de la mesa y ya claro, está. claro, y ya, o sea, no, no hay nada que hacer. Bajo ningún punto de vista se te ocurra ir a las escaleras mientras está temblando, porque lo más probable es que te caigas y te caes y te rompes la pierna o te pasa algo peor. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de alguna forma esperar a que pase, básicamente alejándote de las cosas que te pueden caer encima. Una vez que si tienes tiempo, antes que se ponga a mover algo muy terrible, trata de abrir una puerta para no quedarte encerrado, porque varias veces las puertas se bloquean y no puedes salir. Entonces, abrir una puerta puede ser una buena idea. Y esas son como las fundamentales. Cristian, y entonces voy a volver a poner en pantalla el libro que escribiste de Penguin, Volcanes y Terremotos. Me gusta mucho metafóricamente lo que hablas del dragón. Estuve el año pasado por Armero, donde fue el desastre Armero ya hace
30 años del Nevado del Ruiz. Es muy impresionante la historia, es muy dramática. Además, ahí todavía ves pues el antiguo pueblo que está, incluso las edificaciones de muchas de las casas. Y esta idea de estar realmente al lado de un gigante que en cualquier momento va a rugir es angustiante, pero a la vez me parece bonita de la naturaleza, en fin, si cabe la palabra. ¿Qué encontramos en este libro sobre volcanes, terremotos? ¿Cuál es el perfil de la publicación para que la gente lo pueda encontrar si le interesa seguir con este tema? La idea del libro Volcanes y Terremotos es iniciar la conversación sobre estos personajes que viven con nosotros, con estos volcanes gigantes que están cerca, con estos terremotos que ocurren de cuando en cuando. Y para eso lo mejor que se me ocurrió era poder contar historias de erupciones antiguas o de terremotos antiguos de la manera más cómica posible y de la manera más entretenida posible. Es decir, buscando que alguien se pudiera reír un poco o que se pudiera sentir triste, pero que tuviera alguna conexión emocional con la historia que te había pasado antes. Hablando de por qué se dio algo, tratando de bajar la física de estos fenómenos a algo muy sencillo. Con analogías sumamente nerds de cuando en cuando, también es verdad, con mucha referencia a la cultura pop también, para de alguna manera u otra eh, iniciar esa conversación y sacar la idea de que para hablar de volcanes y terremotos tenemos que ser increíblemente técnicos. No, no tenemos que ser tan técnicos, tenemos que tener ciertas ideas fundamentales en la cabeza nomás y lo podemos hacer. Así que de eso se trata el libro, ese libro que está ahí. Cristian, pues te agradezco mucho por sacar un tiempo. La verdad, aprendí mucho. Llegué a tu cuenta. Yo creo que Elon Musk algo ha hecho bueno porque casi todo ha sido malo, pero me llegó la recomendación de tu cuenta. Leí los hilos, vi las cosas, me dio risa. Además, también en medio de todo este drama, pues porque por supuesto nadie está desconociéndolo, pero hiciste comparaciones entre los volcanes y los gatos. Creo que muchas cosas que le permiten a uno entender, pues metafóricamente de nuevo, cómo esto, pues cómo es esta relación con la naturaleza. Gracias de nuevo por pasar por acá y bueno, estaremos pendientes y ojalá pues podamos hablar de esto con más tranquilidad y entendamos y no lo pongamos por ahí debajo del colchón, estos temas que producen a veces tanto miedo. Exacto, estoy muy de acuerdo contigo. Ojalá sigamos teniendo estas conversaciones que son sumamente importantes para mucha gente. Así que muchas gracias por tenerme aquí, por considerarme en esto y espero que sigamos en contacto para seguir hablando de estos desastres que han ocurrido. Bueno, gente, les dejamos esta conversación con Cristian Farías, geofísico, director del Departamento de Geología de la Universidad Católica de Temuco en Chile. Nosotros nos volvemos a ver esta semana con otros contenidos. Vamos a tener una sesión de escritorio, otros invitados, vamos a hablar de política porque se está moviendo el tema de las reformas con el Petroverso. Cuídense, quédense conectados. Si les gustó esto, compartan y comenten. Chao.